Hola a todos, esto es Utopías. Mi nombre es José David Iriarte y el tema de este primer episodio es, lo quieras o no, qué hacer cuando todo va mal. Si haces un repaso de los momentos difíciles de tu vida, seguramente descubrirás que son mucho más que los momentos fáciles o sencillos. Parece que la vida es así, un cúmulo de vivencias complicadas entre las cuales de vez en cuando resalta una vivencia feliz. Pero esto tiene mucha lógica. A ver, me explico. El primer punto que quizás debemos de comprender de por qué la vida se vuelve tan complicada a veces es que hay muchas cosas que están fuera de tu control. Cosas que, y no me refiero a tal vez a la gritona de tu vecina, ¿no? Que sí también está fuera de tu control, pero hay cosas todavía mucho más grandes que el mal humor de tu vecina. Y me refiero a esas cosas que son parte de la existencia material, de la existencia natural, del mundo o del universo. Sí, me refiero a cosas que son tan grandes como el universo, como el cosmos, o tan grandes que son muy pequeñas, ¿no? Muy microscópicas. Cosas atómicas o subatómicas, cosas que ni siquiera la mayoría de nosotros entendemos, ¿no? Y que en este preciso momento hay expertos que están estudiando y dedican toda su vida para comprenderlas. Entonces, alcanzar a entender todo esto puede ser complicado y bien, si bien es necesario que las busquemos entender y comprender o estudiar, sí es importante saber que pues están fuera de tu alcance, ¿sí? Están fuera de tu alcance porque no corresponden a tus deseos, a tus necesidades. Me explico un poquito más. Pongamos de ejemplo un huracán. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con los efectos de un huracán, ¿sí? De este fenómeno meteorológico. Y podemos estar eh, seguros de que poco o nada podemos hacer para que eso ocurra, ¿no? O sea, nosotros podemos agarrar nuestras cosas y evacuar nuestra casa, pero no podemos siquiera pretender evitar que un huracán se dé, ¿no? Entonces, eso ya está fuera de tu alcance, ¿no? O tal vez, por ejemplo, el sufrir cierta enfermedad, ¿no? Si bien la medicina ha avanzado, la medicina ha logrado cosas impresionantes, sigue siendo una lucha de la ciencia y de la medicina el poder prevenir las enfermedades. Y la mayoría de las enfermedades todavía eh, no están en el alcance del humano el poderlas siquiera eliminar, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que pasan, huracanes, enfermedades, terremotos, tsunamis, tormentas solares, todo eso ya puede venir, ya son variables que van a alterar sí o sí tu vida. ¿En qué momento? No lo sé, tampoco tú lo sabes. Puedes hacer algo más allá que prepararte y tratar de prevenirlas o de contener sus efectos, ¿no? Hasta cierto punto, a lo mejor, pero no puedes evitar que suceda, ¿no? Que otras cosas están fuera de tu control. Por ejemplo, el otro, que nos referimos con el otro a los otros, a los demás, a las personas. Ahora sí hablemos de, de tu vecina la gritona, que no te deja dormir, no te deja descansar un domingo, o tu vecino que también pone su estéreo a todo volumen. Bueno, tú puedes ir y tocarles la puerta y pedirles que le bajen el volumen, ¿no? Sin embargo, tú no puedes entrar en su cuerpo, en su cerebro y hacer que ellos piensen, sientan y hagan las cosas que tú piensas, sientas y haces. Entonces, están fuera de tu control y es importante entender que el otro siempre viene hacia nosotros con una carga que es distinta, ¿no? Es alterna. Por eso la palabra alteridad viene de otro, ¿no?
del prójimo, que prójimo también viene de próximo, o sea, el que está cercano, y no necesariamente físicamente cercano, sino esté cercano de una forma incluso hasta metafísica. Me refiero a metafísico, o sea, tú no necesitas estar cerca de tu madre para pensar en tu madre, ¿no? Y, y sentir lo que sientes cuando piensas en tu mamá. Entonces, eso digamos que es la influencia metafísica del otro, ¿no? O sea, digamos que su presencia permanece en ti y esa es una influencia y eso es algo que también puede estar fuera de tu control. Puedes hacer más intentos por acercarte, puedes hacer muchos intentos por tratar de comprender, incluso por tratar de influir, ¿no? Y algunos de esos intentos pueden ser exitosos. No obstante, no siempre va a ser así y la mayoría de las veces va a estar fuera de tu control, incluso con las personas que son más cercanas a ti, incluso con las personas que más amas. Tú puedes tener expectativas de cómo quieres que esa persona sea contigo y no necesariamente va a ocurrir así. Y eso pues ya genera una tensión, ¿sí? Ya puede generar una tensión, ya puede generar un conflicto, un problema, porque eh, el no cumplimiento de tu expectativa pues te va a llevar a la frustración, ¿no? Y esa pérdida de control frente al otro pues también es una de esas fuentes que nos llegan a generar que todo pues también está mal, ¿no? Que las cosas no salen como tú quisieras. Además del otro está el gran otro. Y por gran otro me refiero a todas aquellas influencias, aprendizajes que has tenido o que tienes desde antes que nacieras, ¿no? Porque desde antes que nacieras ya había una expectativa sobre ti, incluso ya tenías un nombre desde antes que nacieras. Y toda esa expectativa, toda esa carga está fuera de tu alcance, está fuera de tu capacidad de elección. Entonces tú naces y ya naces con influencias, ¿sí? En el lenguaje, en la cultura, influencias en el género, influencias en cuanto a profesiones, oficios, roles que se tienen que generar. Entonces ese gran otro también es una fuente de, sí educativa, sí social, pero también puede ser una fuente de angustia, ¿no? Porque entonces hay que buscar cierta correspondencia o se busca que haya cierta correspondencia de ti hacia esas, hacia ese gran otro, ¿no? Es esta influencia poderosa que se da a través de la familia, a través de la iglesia, a través del trabajo, a través de la sociedad en general, ¿no? Todas estas formas de ser y estas incluso a veces obligaciones que se tienen que llevar, se tienen que cumplir, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú no estás cumpliendo con ese rol, ¿no? Puede generarte entonces, o con esos roles, puede generar esas fricciones y ese malestar, también un malestar del que hablaba mucho Freud, ¿no? En este texto del malestar en la cultura, y que de alguna forma, si bien no buscamos reconciliar, pero sí buscamos como alinearnos, ¿no? Ahora, de vez en cuando suceden hitos en la historia donde roles, como de estos roles que hablo, se rompen, roles que se revolucionan, ¿no? Pero esos roles, esa revolución de roles, pues da paso a otros roles, ¿no? A nuevas formas de influencia. Entonces el gran otro no desaparece, simplemente eh, modifica, se transforma, ¿no? Y hablando de grandes otros, pues vamos a hablar de Dios, que en este episodio, tal vez en otros sí, pero en este no nos vamos a dedicar a analizar su posible existencia, ¿no? O la posibilidad de su existencia. Simplemente voy a decir que el personaje más importante en la historia de la humanidad es Dios. Hasta ahorita es Dios. El ser humano ha generado una relación eh, con Dios, ¿no? Eh, Quizás nuestra referencia más importante pues, es el Dios judeocristiano, el Dios de la tradición de Abraham, ¿sí? Que
que pues genera una relación un tanto distinta culturalmente hablando de otros dioses con sus pueblos, ¿no? Un dios que parece más cercano, pero también más terrible, un dios celoso, pero también que en otros momentos de la historia pues se muestra amoroso, cariñoso, pero que también genera entonces una expectativa y tienes un deseo también sobre nosotros y nosotros también buscamos corresponder a ese deseo, ¿no? O sea, Dios está atravesado en las relaciones amorosas, Dios está atravesado en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en las relaciones comerciales, en las relaciones legales, jurídicas, está la influencia de Dios. Por eso, cuando se dice que Dios es omnipresente, yo creo que sí es cierto, ¿no? O sea, está presente en todo y, y su influencia es muy grande, entonces a veces la sensación de pérdida de control también puede venir por ahí, ¿no? Porque al menos en nuestra tradición judeocristiana, pues nosotros también esperamos cosas de Dios, así como Él espera cosas nuestras, nosotros esperamos cosas de Dios. Y a mí siempre me pareció curioso esta frase, ¿no? Muy católica de los misterios, ¿no? O sea, Dios actúa de formas misteriosas, no necesariamente actúa como nosotros esperamos, ¿no? Y, y esas formas misteriosas muchas veces no las entendemos, ¿no? Y muchas veces no alcanzamos a tener la claridad, ¿no? Para entenderlas. Y yo creo que ni siquiera las vamos a entender. No lo sé, de repente tal vez más adelante podemos hablar con, con alguien que nos ayude a entendernos sobre los misterios de la voluntad de Dios, ¿no? Yo mismo no los entiendo la mayoría de las veces. Y bueno, todo esto está cruzado, ¿no? Todo esto está atravesado, está revuelto, ¿no? O sea, en el mismo momento en que puede estar ocurriendo un huracán que está amenazando mi ciudad, está amenazando mi comunidad, puedo estar teniendo problemas con mi hermano, con mi hermana, y también puedo tener problemas en mi trabajo, con mi jefe, y, y puedo traer un conflicto, una pelea espiritual con Dios, porque, no sé, acaba de fallecer alguien a quien yo amaba mucho y no entiendo por qué esa persona sí murió y no mueren otras personas que, pues, aparentemente, eh, pues no hacen tanto bien a la sociedad. Entonces, todo esto está atravesado, ¿sí? Todas estas situaciones que están fuera de control, ¿no? Y ahorita solo estoy hablando de lo que es externo a ti. Luego están las cosas que sí tienen que ver contigo, aquellas cosas que también tú decides, en las que sí tienes responsabilidad y en las que has hecho o has dejado de hacer y que inciden directamente en que las cosas pues te vayan de la chingada, ¿no? O sea, no, digo, no, a veces buscamos salidas y buscamos pretextos y justificaciones para las cosas que hacemos, pero la verdad es que nosotros también tenemos un papel muy importante en el devenir, esas decisiones importantes, decisiones que una vez que tomas, pues ya no puedes echarte atrás, o sea, una decisión siempre va a tener esa característica, ¿no? Una vez que decides algo, tu historia entonces se va a mover en ese sentido, ¿no? Y otras decisiones pues se hacen a un lado. Y entonces ya deja de existir el hubiera famoso, ¿no? Un poquito de café. Hablemos un poco de las cosas que nosotros personalmente decidimos. Si bien es cierto que los demás también tienen una influencia grande sobre nuestra actualidad, hay muchas cosas en las que tengo que ser consciente o tienes que ser consciente que tú decidiste, en las que tú interviniste, en las que tú hiciste o dejaste de hacer algo. Y a asumir la responsabilidad y asumir ese compromiso con tus decisiones, pues no siempre es lo más sencillo, ¿no? Porque pues toca respirar profundamente, toca aguantarse las ganas de salir corriendo,
toca aguantarse las ganas de culpabilizar y de echarle la bolita a otro, ¿no? Eh, como dicen, ¿no? Toca eh, agarrarse los huevos y decir, sí, yo fui, sí, yo hice esto, yo decidí esto, yo dije esto, y asumo las consecuencias y asumo también la posibilidad de cambiarlo, ¿no? De mejorarlo, que no siempre va a haber esa posibilidad. También esa es otra de las cosas que hay que trabajar cuando uno siente que todo está mal, ¿no? Entender que hay cosas que no tienen arreglo, simplemente no tienen solución y lo mejor que se puede hacer es tratar de no regarla más, ¿sí? Y bueno, qué es lo que sí se puede hacer, ¿no? Cuando tanto lo que está fuera de ti y lo que está dentro de ti parece que eh, está tan desorganizado, está tan desestructurado que pues lo único que tú sientes es que te hundes. Bueno, yo lo primero que les podría decir es que confíen en sus capacidades, ¿sí? Y la primera de las capacidades que me gustaría hablar y que creo que es la capacidad más importante del ser humano, ¿sí? Es la capacidad de encontrar un sentido a las cosas, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, ¿qué sentido tiene una supernova, ¿no? ¿Qué sentido tiene la explosión de una estrella? Pues no, no tiene ningún sentido. O sea, en este preciso momento estoy seguro que es algo que está pasando en el universo, en alguna parte del universo. Pero y no tiene que ver conmigo, o sea, yo puedo seguir viviendo e ignorando que eso sucede, ¿no? Y la supernova va a suceder. Pero yo entonces, el ser humano tiene esa capacidad de abstraerse, o sea, de salirse de sí mismo y empezar a analizar alrededor de su contexto y significarlo. Y eso es una hermosa capacidad que tenemos, ¿no? Porque podemos pensar que, o podemos superarnos o superar nuestra realidad en ese momento y llevarla hacia otro espacio en donde eso que es tan enorme como una supernova puede tener un sentido para mí, ¿no? Tal vez para la supernova no lo tenga, pero para mí sí, ¿no? Entonces puede significar mi deseo de seguir creciendo, yo lo puedo significar de una manera en la que esa gran explosión, porque eso es una supernova, ¿no? Cuando una estrella explota, revienta, me está diciendo algo, ¿sí? Aunque físicamente no lo sea así, pero nuevamente esa capacidad de encontrarle sentido, ¿no? Es, yo siento, ¿no? Yo creo que me está diciendo algo y eso genera entonces en mí una serie de conexiones eh, mentales y emocionales que hacen que entonces esta situación que está pasando, pues yo la pueda superar, ¿no? Yo la pueda encarar. Y así, ¿no? Y yo pongo el ejemplo de una supernova como algo que está fuera de mi alcance, ¿no? Pero también muchas cosas están fuera de tu alcance y son más cercanas, ¿no? Como la enfermedad, como la vejez, como la muerte. Son cosas que no están dentro de tu alcance y que si te pones totalmente nihilista y totalmente físico en cuanto a esto, pues vas a pensar que es ridículo intentar encontrarle un sentido, ¿no? Y revisa, ¿no? Esa situación, ¿qué está diciendo sobre tu vida en este momento? Y qué eco está generando, ¿no? Para que tú entonces puedas tomar esa situación totalmente absurda, porque puede parecer absurda, y entonces tú hagas una construcción nueva sobre ese absurdo y ya deja de ser absurdo y entonces empieza a significarse, ¿no? Otra de las capacidades que a mí me encantan del ser humano es su resiliencia, su capacidad de, de soportar ciertas situaciones que son muy adversas, ¿no? Y superarlas con relativo éxito, ¿no? Y digo relativo porque normalmente de estas situaciones uno nunca sale ileso, ¿no? Nunca sales sin manchas, ¿no? Siempre sales con alguna consecuencia.
Pero esta capacidad resiliente, o como el buen saber popular le dice, ¿no? Echarle ganas, que yo soy un defensor del echaleganismo, me gusta el echaleganismo, hay gente que dice que es absurdo, porque no todo se resuelve con echarle ganas, no, pero muchas cosas sí se resuelven con echarle ganas, y de hecho me cae mal cuando hay personas que ven como en esta expresión, ¿no? Eh, como cierto sentido de mediocridad, ¿no? Porque entonces dicen o piensan que echarle ganas simplemente es trabajar con los pies y no con la cabeza, y es más inteligente trabajar con la cabeza y hacer que los demás trabajen para ti y hacer que tu dinero trabaje para ti, y como tú no lo estás haciendo, pues eres un perdedor. Y bueno, creo que es una forma muy ligera, ¿no? De menospreciar el esfuerzo de la gente, ¿no? Y entendamos entonces que muchas de las personas, y es bastante burgués, ¿no? Este, decir la mejor, que el éxito, la persona exitosa es alguien que trabaja solamente con las ideas. Eso es bastante burgués, bastante acomodado. Y es muy fácil decir eso, pues cuando tienes gente que le echa ganas, ¿no? Cuando hay gente que está a tu cargo y que sí le echa ganas. Entonces, bueno, yo sí creo mucho en que echarle ganas, nuevamente, no resuelve todo, pero resuelve muchas cosas, ¿sí? Y que es mejor echarle ganas a o no hacer nada, o este, hacer que los demás le echen ganas por ti y aprovecharte de eso, ¿no? Y también, pues, entender que no necesitas ser bueno en muchas cosas, ¿no? Estamos en una época en donde parece que es necesario ser bueno en todo, ¿no? Y yo te diría, no está mal querer ser bueno, no está mal querer desarrollarse y crecer y evolucionar y mejorar. De hecho, este podcast, este proyecto de Utopías busca eso, ¿no? Darle herramientas a las personas para poder trabajar en su desarrollo. Pero en mi experiencia ya tengo varios años trabajando en el tema de competencias en el desarrollo profesional de la gente. Yo les puedo decir que no necesitas ser bueno en todo. Una o dos cosas es suficiente, volverte muy bueno en algo. Sí, aunque muchos te van a decir no te especialices porque la especialización te cierra las puertas. Yo les puedo decir, si tú te vuelves bueno en algo que estás haciendo en este momento, lo que sea, si eres muy bueno en matemáticas, si eres muy bueno en ciencias, si eres muy bueno en los idiomas, o si eres muy bueno como barista, o si eres muy bueno conduciendo camiones, o si eres muy buen policía, lo que estés haciendo trata de hacerte muy bueno, ¿sí? Muy bueno en lo que haces, porque primero, eso va a ser una gran fuente de satisfacción personal, y segundo, va a ser que los demás requieran de ti, ¿sí? Y cuando requieran de ti, entonces vas a encontrar esa respuesta perdón, vas a encontrar oportunidades entonces para seguirte desarrollando, seguir aprendiendo, seguir encontrando soluciones para tu vida, y por lo tanto más posibilidades de bienestar, ¿sí? 8 de cada 10 cosas se resuelven confrontando. Yo eso estoy segurísimo, porque estoy segurísimo de eso porque yo soy alguien que le huye a la confrontación, me incomoda la confrontación, es gracioso porque me enoja tener que confrontar, y quisiera no tener que confrontar, pero estoy en ese momento en el que reconozco, al menos no soy un experto en la confrontación, pero reconozco que las veces que he confrontado las cosas, no necesariamente ha sido agradable, pero ha sido lo mejor, ¿sí? Entonces, y digo 8 de cada 10 porque hay otras dos que en realidad no se resuelven confrontando, otros dos problemas que tienes que no se resuelven confrontando, sino dejando ir, soltando. La mayoría de las cosas sí las tienes que encarar. Y ese encaramiento, ¿no? Con la vida, encaramiento con los problemas, encaramiento con las personas, es el que te lleva entonces también a desarrollar cierto carácter y a desarrollar también posibilidades, ¿no? Y
y también a crear vínculos, vínculos sinceros, vínculos honestos. Y bueno, ya para ir cerrando este primer episodio, eh, creo que entonces una de las actitudes que tenemos que aprender a desarrollar cuando las cosas están saliendo mal es la humildad. ¿Sí? La humildad, que también es una de las actitudes de las que más se habla en la filosofía antigua, sobre todo, ¿no? O sea, este sentimiento que te genera el, el entender que puede ser muy pequeño, ¿sí? Que uno en realidad es un ser muy pequeño, pero que en esa pequeñez dentro de ti, ¿no? Hay todo un cosmos que puede generar muchas posibilidades, ¿sí? Para influir en la vida de los demás, para cambiar la vida de los demás, y en la medida en que haces eso también, tú puedes cambiar tu vida. Pero si tú no reconoces primero esa pequeñez, pues lo que tienes es una vida desde el orgullo, ¿no? Desde el orgullo. Y entonces, cuando trabajas desde el orgullo, y se los dice una persona que también reconozco que soy y he sido muy orgulloso en mi vida, eh, cuando estás desde el orgullo, cuando te posicionas en el orgullo, la verdad es que piensas que tú estás siempre bien, ¿sí? Que todo está marchando como debe de ser, ¿no? Como tú piensas que debe ser, ¿no? Y eso la verdad es que genera muy poca posibilidad para cambiar y para mejorar tu vida, ¿no? Y bueno, ¿qué es una utopía, no? Porque este proyecto se llama Utopía. Hace muchos años conocí a un maestro, ¿sí? De psicología organizacional que, que platicaba de este concepto, ¿no? Él hablaba de la utopía, que es este lugar, ¿no? Este espacio sí, en nuestras ideas, donde todo es posible, donde todo está mejor, donde el ser humano por fin logra entonces un buen funcionamiento, donde todo funciona bien. Y está la distopía, que es todo lo contrario, ¿no? La distopía, donde todo sale mal, donde todo fue terrible, ¿no? Es el mundo de Terminator, o el mundo del que viene Terminator, el mundo del que viene Trunks, ¿no? Y le viene a advertirle a Goku y los demás, ¿no? Que todo está del carajo en el futuro y quiere cambiarlo, ¿no? Estas distopías, ¿no? También que se hacen en nuestras mentes, ¿no? Cuando estás a medianoche, no logras dormir porque estás rumiando sobre que todo va a salir mal. Bueno, esa es una distopía también. Y parece que nos movemos entre la utopía y la distopía. Utopía, distopía. Y bueno, este profesor hablaba de la utopía. Utopía, que significa el buen lugar, o sí, un lugar bueno, ¿no? ¿Y qué es un lugar bueno? Pues yo creo que un lugar bueno es un lugar, en primero, que es útil, ¿sí? O sea, que responde a tus necesidades y a las necesidades de los demás, pero que también es posible, ¿sí? Porque a veces esa es la angustia de la utopía, bueno, de verdad es posible alcanzar la utopía, ¿no? De verdad está a mi alcance, está al alcance de todos nosotros. Y más bien pensamos que la distopía sí es algo que se va materializando. Y la utopía, pues, es este lugar que se construye, que lo construimos diario, que es cercano, que está ahí al alcance, y ese es el lugar que tú vas creando, ¿no? En tus posibilidades, y al que tú sabes estás haciendo bien, ¿no? Es tu casa interna, es tu cuerpo, es tu mente, es tu familia, y son las decisiones que vas tomando. Esa es la utopía, ¿no? Decisiones, pues, si bien no perfectas, pero que tú sabes, ¿no? Que puede ser lo más correcto, lo más útil, lo más
beneficioso para ti y los que te aman, ¿no? Entonces, este proyecto, pues, lo que busca es crear contenido que te ayude a crear esa utopía, ¿no? En tu vida, eh, pues con conocimiento de distintas disciplinas, de la filosofía, de la psicología, del arte, de la tecnología, de la medicina, la salud, y vamos a estar creando contenido para compartírtelo en distintas plataformas. Esto va a salir en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en Spotify, en YouTube. Poco a poco vamos a ir creciendo. Te invito a que nos escuches, a que nos sigas, a que nos comentes, nos aportes y a ir creciendo, y a ir creciendo en este camino. No lo hacemos desde la arrogancia, no lo hacemos desde el orgullo, no porque creamos, no nos creemos mejores, no creemos que siquiera tener la autoridad para venir a aconsejarte algo. Siempre lo que vamos a estar eh, recomendando es a partir de otras experiencias, de conocimientos validados, de cosas que nos tomamos muy en serio, ¿no? O sea, para poderle decir a las personas, bueno, esto es una recomendación, y no porque yo en mi vida yo crea que solamente es así, ¿no? Porque yo creo, ¿no? No es responsable ese tipo de contenido. Y bueno, para no hacerlo más largo, me despido y les deseo una feliz utopía. Hasta luego.